como cada viernes es momento del segmento Contraste en TN23, esta semana estaremos hablando de un tema que preocupa a los guatemaltecos, ya que desde hace 4 semanas se ha visto reflejado un incremento en el precio del combustible. Por tanto, las autoridades, no solo del Ministerio de Energía y Minas, sino también de la DIACO, quienes están monitoreando que no se eleve más el precio de lo debido, están realizando un trabajo interinstitucional. A continuación tiene los detalles del por qué se está registrando este incremento. Esto deviene de una tendencia que no es propia de Guatemala, sino es una tendencia mundial. Lo que estamos viendo por ya 3 semanas prácticamente en los mercados internacionales es una tendencia al alza del precio de los derivados y particularmente en el diésel, que ha crecido más del doble que lo que ha crecido las gasolinas. Guatemala importa el 100% del petróleo que consume. Entre las principales causas de la tendencia al alza está la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso pues limita la disponibilidad de algunos productos y hace que se consuma, por ejemplo, más diésel en sustitución de gas natural a nivel mundial. Pero también el hecho de que estamos entrando a la época fría en el hemisferio norte, eso incrementa la demanda de productos energéticos en general y tiene incidencia en el precio. Aunado a un anuncio de los países productores que prevén que a partir de noviembre recortarán producción de petróleo, pues eso ha reaccionado en los mercados internacionales o ha hecho que los mercados reaccionen con alzas. Aunque no hay una fecha exacta de hasta cuándo podría incrementar los combustibles, se espera que el comportamiento se mantenga al menos durante la temporada fría. Las evidencias, la tendencia es a que va a continuar por lo menos el resto del año hacia el alza. Y eso me hace darle a los guatemaltecos un llamado a ser eficientes en los consumos. No es época de despilfarro, sino es época de más bien tratar de pues reducir los consumos. Seguimos hablando del tema, pero esta vez conoceremos cuáles son los principales países productores de petróleo, ya que a diario se producen 95 millones de barriles de petróleo. Solamente 10 países se encargan de la producción del 72%, que equivale a 68 millones de barriles. Hablamos no solo de petróleo crudo, sino de líquidos derivados y también de biocombustibles. Estos países son Estados Unidos, con una producción del 20%, que se traduce en 18.88 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita tiene un 11% de producción, al igual que Rusia. Sumados, estos dos países producen 20 millones de barriles. La cifra se reduce a 5.54 millones de barriles con Canadá, encargados del 6% de la producción. Luego sigue China con 5 millones de barriles, que equivalen al 5% de la producción. En Irak, Emiratos Árabes Unidos y también Brasil se tiene a cargo 11 millones de producción de barriles, sumando el 12% de la producción. A pesar que Venezuela, por ejemplo, es el país con mayores reservas, no figura en el top 10 porque tiene un déficit productivo severo. Y seguimos hablando de este tema porque hay que recordar que no hay que mezclar o confundir los países productores de petróleo con los países que tienen mayores reservas. Hablamos también de los principales que son consumidores, y es que también es importante conocerlos, ya que en ambas listas está un país latinoamericano, Brasil, la octava economía del mundo y con una población de 217 millones de personas. Al día se consumen más de 100 millones de barriles de petróleo y en 10 países se compra alrededor del 60%. Estos son Estados Unidos, que consume el 20% de la producción mundial con 20.54 millones de barriles por día. Luego está China, que necesita 14 millones de barriles por día. India con 4.92 millones de barriles, equivalente a un 5%. Japón y Rusia suman un 8% del consumo a nivel mundial. 9 millones de barriles por día lo consumen 3 países, Arabia Saudita, Brasil y Canadá. En el mundo son pocos los países que tienen alrededor del 40% de la producción total del petróleo. A continuación usted conocerá cuál es la situación de este tema a nivel mundial. Los mayores productores del petróleo en el mundo son Estados Unidos y Arabia Saudita. Solamente en el país norteamericano se producen 19 millones de barriles diarios, que equivalen a un 20% de la producción mundial. Otro de los países productores son Rusia, con un 11% de la producción, equivalente a 10.7 millones de barriles cada 24 horas. China tiene el 5% del crudo a nivel mundial, con casi 5 millones de barriles por día, y Canadá. Según la OPEP y sus aliados, que controlan más del 40% de la producción mundial del petróleo, se espera evitar una caída en la demanda debido a una fuerte desaceleración económica en China, Estados Unidos y Europa. Se buscan formas de implementar un acuerdo con el G7 para limitar el precio de las exportaciones de crudo ruso a otros países.
Por otra parte, en el mundo hay 14 países que representan el 93% de las reservas probadas de petróleo. El líder es Arabia Saudita con 298.000 millones de barriles, Canadá con 170.000 millones y Venezuela con 304.000 millones de barriles, equivalente a un 17% de la reserva mundial. Si bien estos países son autosuficientes en materia energética, en los últimos dos la extracción es más costosa porque son reservas de crudo pesados y no tienen la tecnología suficiente para realizar el proceso. Las reservas de petróleo sirven como una estimación de la cantidad de petróleo crudo económicamente recuperable, pero las que están en Venezuela no son desarrolladas, ya que son volúmenes que se esperan recuperar a partir de nuevos pozos en áreas no perforadas. Autoridades de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas explicaron que el interés inversionista en la explotación y producción de hidrocarburos se mantiene. Durante el 2021 se estima que hubo una inversión de 351.000 millones de dólares a nivel mundial. Y también consultamos con un economista, ya que ha indicado que derivado del incremento del precio del petróleo podría también aumentar el precio, por ejemplo, de la canasta básica. No es como que produzcamos y con ese mismo petróleo podamos suplir la demanda que existe a nivel nacional, sino que dependemos bastante de cómo se comporte el mercado de forma exterior. Por eso es que este tipo de recortes que hacen a veces los países productores de petróleo nos afectan bastante porque tenemos menos cantidades para poder vender, digamos, dentro del país, y a su vez también estamos viendo un cambio en el, valga la redundancia, en el tipo de cambio. Estamos viendo que se está incrementando el precio del dólar, y esto también afecta de cierta manera el nivel de precios, hablando de forma general, al ser importadores precisamente de este tipo de producto. ¿En dónde podemos empezar a ver los impactos? Pues sabemos que debido a las pocas, por así decirlo, alternativas que tenemos de movilidad con diferentes productos, no es como que tengamos acceso a trenes o a alguna otra alternativa, todo se transporta por tierra, por transporte pesado, estamos hablando de camiones, y ahorita vemos que el diésel es de los que se ha visto más afectados. La economía del mundo se ha expandido debido al desarrollo del sector de hidrocarburos. Las cadenas de suministros también son impactadas por el incremento del precio del petróleo, y esto llega a afectar los precios finales de ciertos productos y servicios. El hecho de que algún país que sea de los mayores productores de petróleo decida cortar su producción va a afectar de gran manera a todo el mundo, principalmente si son los países árabes, que son de los mayores productores que existen de petróleo. En este caso, vi hace poco que dentro de las acciones que está buscando el gobierno de los Estados Unidos es liberar cierta cantidad de barriles de petróleo para poder darle esa liquidez que requiere el mercado y poder evitar esa alza generalizada en el nivel de precios. Sabemos que desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos visto que el mercado energético ha ido incrementando sus costos, pues precisamente por estas acciones que se están tratando de hacer para de alguna manera ahogar financieramente al gobierno de Rusia para que no continúe con estas acciones. Sí va a ser algo que va a mantenerse al menos hasta que se llegue a alguna especie de acuerdo, o al menos hasta que esto termine. Y tal como han indicado las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, es probable que este incremento del precio del petróleo continúe en las próximas semanas, no solo por la guerra que se mantiene entre Rusia y Ucrania, sino también por el tema del invierno que desde ya se está registrando, y esto podría pues afectar el bolsillo de los guatemaltecos.